muchas gracias y voy a intentar de una forma sintética contarles qué pasa en el desarrollo rural en la Unión Europea. La siguiente, por favor. Bueno, yo tenía más o menos un mandato de la organización, me asusté cuando recibí tantas demandas de información. Dijeron, preguntas fundamentales para responder y eran todas esas. Y yo digo, bueno, voy a seleccionar unas pocas y voy a intentar responderlas, no sé si con mucho acierto o no, y las he subrayado en negro. Estamos todos hablando de lo mismo cuando nos referimos al desarrollo rural con enfoque territorial. Voy a intentar responderles qué es lo que estamos nosotros practicando, cuáles son los componentes claves de este tipo de desarrollo, qué tipo de institucionalidad necesitamos para construir un desarrollo rural equitativo con enfoque territorial y algunas otras cosas que van a salir complementarias y paralelamente. La siguiente, por favor. Bueno, la reflexión previa que les quiero decir, a pesar de que somos un poco más homogéneos, pero lo primero que tenemos que entender para ver cómo lo estamos manejando en la Unión Europea es que las zonas rurales de Europa se caracterizan por una gran variabilidad política, teórica, religiosa, idiomática. Somos un club de 27 países y esto es complejo. Complejo, un país que en el siglo pasado fue el escenario de las dos grandes guerras mundiales, con una historia, con algo realmente importante que nos obliga a pensar que crear zonas de paz y de prosperidad es la clave del progreso, es la clave del presente y del futuro. Dos grandes guerras en un siglo muy, muy importante. La siguiente, por favor. La Unión Europea es muy heterogénea en este sentido, solo sirva esta imagen. Esto se refiere a las tipologías de ruralidad a nivel de NUTS 3. Nosotros hablamos de una tipificación de regiones en base a NUTS 3. Esto sería para nosotros como una región. Y los colores van desde zonas predominantemente urbanas a predominantemente rurales. Pero simplemente vean ustedes que es un mosaico complejo al cual que hay que responder con una política común y con unas acciones descentralizadas y empoderando los elementos de los Estados miembros, de las regiones y también de las localidades. La siguiente, por favor. Un aspecto que sí me gustaría, porque yo creo, si a mí me preguntaran, acabe usted aquí la conferencia en este momento y díganos cómo funciona la política en la Unión Europea, hay un concepto clave, que es el de cohesión. Y el de cohesión significa lo siguiente: estamos un club diverso, donde hay gente que tiene más renta y hay gente que tiene menos renta, países que tienen más renta, países que tienen menos y regiones que tienen más o menos renta. Pues hay un principio aceptado por el conjunto de todos los 27 países, en el cual se dice, si usted está por debajo del 75% de la renta media, usted es zona preferente de actuación. Usted va a tener más plata, usted va a tener más acompañamiento, usted va a tener toda una serie diferente. Y este es el mapa, es un mapa del 2006, hay continuas modificaciones porque con todos los países que llamamos de la adhesión ha cambiado un poco el marco, pero sí que me sirve para compartir con ustedes este concepto de cohesión que preside todas las políticas. Y esto no es trivial y es fruto de guerras porque todos los países ceden a la Unión Europea una parte de su presupuesto, que no es demasiado, un presupuesto común, y eso se reparte con criterios de cohesión. Entonces, todos los balances que se hacen de países aportadores y países receptores son siempre nefastos, cuando en realidad lo más importante es decir, no quiero tener en mi club nadie que esté por debajo del 75% de mi renta. La siguiente. El concepto de ruralidad y de territorio ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde los comienzos de la Unión Económica, en el cual había 6 países fundadores, en el cual la política agraria común era la única común y además prácticamente era casi el 80% del presupuesto de la política agraria común. Hasta el día de hoy ha habido un avance importante donde los aspectos agrícolas han ido complicándose y han ido desarrollándose o transando hacia un concepto más complejo de ruralidad. Hubo, desde mi punto de vista, de nuevo, un elemento clave, un documento, porque esto sí que es clave cuando hay un concepto bien acrisolado. En el año 1988 hubo un documento de la Unión Europea que se llamaba El futuro del mundo rural. Todavía estamos viviendo de sus conceptos y de ese documento.
Yo tuve la enorme suerte de participar, muy poquito, pero tuve la enorme suerte, pero eso fue un punto de inflexión en cómo entender la ruralidad, el papel de la ruralidad para la Unión Europea. En este momento, desde los 90 para acá, y estamos en continua evolución, luego me voy a referir a cómo estamos diseñando el futuro en este momento. Territorio es el resultado de un proceso en el cual los actores llegan a acuerdos. En definitiva, el territorio es una construcción social, en este momento. No siempre ha sido así, ni ha sido tan evidente. En este momento estamos viendo el territorio como una construcción social con toda la complejidad, con toda su dinámica, con toda la geometría variable que conlleva y con todos los multicanales que conlleva considerar eso así. La siguiente, por favor. Esto para que entiendan. Yo soy del sur de Europa, esa zona que han visto ustedes lleno de rojo, es decir, zona periférica, que estábamos por debajo del 75%, pero fíjense lo que ha supuesto la participación de España y particularmente de mi región, de Andalucía, en el conjunto de la Unión Europea. Durante 20 años seguidos hemos crecido en renta y en renta equitativa 0,9 puntos anuales. Ya no somos zona de convergencia. Esto es importante. 0,9 puntos sostenidos 20 años en renta equitativa. Esto no es trivial. Bueno, me voy a referir a cómo estamos organizados dentro del desarrollo rural, las políticas. Primero hay un marco que es la Unión Europea, la envolvente, donde nos ponemos de acuerdo. No voy a entrar en las instituciones comunitarias, pero hay un Parlamento, hay un Consejo donde van los presidentes, donde van los ministros del ramo, donde se ponen de acuerdo y donde hay directrices comunes. No quiere decir que los países de la Unión Europea dependan solo y exclusivamente, no, de la Unión Europea. Los países mantienen su soberanía. Lo único que deciden es, para algunas cosas, se ponen de acuerdo y ceden soberanía a la Unión Europea. Pero los países siguen siendo soberanos y esto ha sido un elemento clave de la construcción política e institucional de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea somos 27 países, para que puedan hacer un análisis comparado los que nos conozcan, 500 millones de habitantes, la Unión Europea, y 4.324.000 kilómetros cuadrados. Es una zona bastante densa en población. A nivel de España, porque vamos a hablar de políticas a nivel de la Unión Europea, a nivel de país miembro, en este caso España, perdónenme ustedes el ejemplo, de una región dentro de un Estado miembro, que vamos a hablar, Andalucía, y de un grupo de acción local dentro de Andalucía, para que vean ustedes cómo esa construcción institucional, todo eso que han estado ustedes hablando esta mañana, de cómo conectamos la institucionalidad a distintos umbrales de territorio. España son 8.112 municipios, un aspecto importante. El principal capital de España es su red de ciudades y municipios. El principal capital, tangible e intangible. Somos 46 millones de habitantes, nada más que 500.000 kilómetros cuadrados. En cifras latinoamericanas es casi nada, es una parte de sus países. Pero tenemos una peculiaridad, 17 regiones y 250 grupos de acción local. Regiones que cada una de ellas tiene su parlamento, tiene sus leyes, tiene sus decisiones propias, por supuesto que tienen que estar alineadas con la Unión Europea, tienen que estar alineadas con el Estado, pero tienen también su autonomía y particularmente en lo que se conoce como agricultura y desarrollo rural, las comunidades autónomas tienen competencias plenas. Y esto es importante. No quiere decir que no haya una política a nivel de Estado de la Unión Europea, sino que tienen competencias plenas en su interpretación y en el desarrollo de políticas propias. Pero la clave está en ese diferencial del equilibrio, en ese alinearse de una forma consciente y activa con el resto de instituciones. Andalucía es una de estas regiones autónomas, en términos europeos una región grande, aquí no es nada, pero somos 90.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y 8 millones y algo de habitantes. Es una región importante. Digo, para que hagan ustedes también, somos muy importantes en agricultura y agroindustria, como una cifra redonda, 30.000 millones de dólares de producción final agraria y alimentaria, es más que muchos países. Y esto es importante, el nivel de desarrollo en la agricultura, en todo esto. 700 municipios, 752 GAL, y esto fue una decisión política importante, de decir, mire usted, vamos a hacer grupos de acción local en el conjunto del territorio, es decir,
todo el territorio, pero no fue así en todos los territorios españoles ni en todos los territorios de la Unión Europea. Cada región autónoma decidió cómo quería su modelo de desarrollo regional. ¿De acuerdo? Y después, dentro de la región, cada uno de esos grupos, de esos GAL, pues un grupo tiene 7 municipios, aproximadamente 70.000 habitantes y 722 kilómetros cuadrados. Muy parecido a los grupos de los que ustedes han estado hablando, con lo cual el paralelismo de GAL con las estructuras institucionales a nivel de detalle del territorio que tienen ustedes es bastante posible. La siguiente, por favor. Esto no me voy a entretener nada, simplemente que cada una de esas instancias tiene un soporte jurídico, administrativo y político. Es decir, hay un reglamento que ahora ya está cambiado, el 11698 del 2005, donde está obligado todos los países de la Unión a compartirlo. En este momento estamos trabajando conjuntamente en lo que llamamos la Estrategia 2020 para la programación 2014-2020. La Unión Europea programa plurianualmente, 7 años, es decir, los periodos de programación son 7 años y todos los Estados miembros tienen que participar y alinearse con esos periodos de programación. En el caso español tenemos una Ley de Desarrollo Rural Sostenible propia, la Ley 45/2007. A nivel de Andalucía hay un decreto aprobado por su gobierno, donde se establece qué estructura tienen que tener los grupos de desarrollo rural, y en este momento estamos en pleno diseño del Plan de Desarrollo Regional para la Comunidad Autónoma para el periodo 2014-2020. Hay redes regionales que participan, hay una red europea de desarrollo rural, una red estatal y hay una red a nivel de cada comunidad autónoma. Y ahora, ¿cómo se regulan los grupos de acción local? Tienen unos estatutos, como la Carta Constituyente, que tiene que aprobarse en asamblea, tienen que tener una estrategia de desarrollo rural, y ahora mismo estamos diseñando las nuevas estrategias para alinearse con la programación 2014-2020 del Estado, de la comunidad autónoma y de... Luego vamos a insistir un poquito más porque me han pedido que el tema de la construcción institucional y las relaciones a distintos niveles territoriales puede ser un elemento de utilidad para ustedes. La siguiente, por favor. Bueno, esto es simplemente para darle una imagen de en qué me he basado para sacar algunas conclusiones, algunas lecciones aprendidas de un periodo de 20 años, ya 24 años, que hemos tenido de un laboratorio social y territorial enorme dentro de la Unión Europea. Todos esos puntitos que ven ustedes en la Unión Europea han sido GALES, han sido grupos de acción local, donde hemos podido rescatar algunas cosas que se han hecho bien y otras que se han hecho mal, y es lo que nos está ayudando para diseñar el futuro. La siguiente, por favor. Primera idea que quiero compartir con ustedes. El desarrollo rural en la Unión Europea tiene dos corrientes, una de arriba abajo y otra de abajo arriba. Hubo una época, la época mayoritaria, donde se ha sacralizado la corriente de arriba abajo, era el despotismo ilustrado. Yo soy gobierno o de la Unión Europea del Estado, sé lo que hay que hacer en los territorios, diseño planes estratégicos, bien intencionados, todo, pero se obviaba que tenía que haber una corriente de abajo. En otra época caímos en la tentación de que todo tenía que ser de abajo arriba, y bueno, en este momento estamos en una situación de equilibrio, donde estamos iniciando procesos de enfoque descendente, programas de desarrollo regional, donde hay un marco donde movernos, un marco normativo, un marco presupuestario, y donde hay un enfoque cada vez más importante, ahí lo he puesto más ancho, eso que está en amarillo en la parte baja, un marco ascendente que surge de los territorios, las ideas, las interpretaciones de las normas, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Me voy a permitir nada más una licencia, Santiago, muy rápida, pero es para entender dónde estamos. Digo cómo estamos entendiendo el desarrollo territorial. Estas son las 4 dimensiones del capital territorial. El externo, intercambios con los mercados externos, instituciones, el pasado, el interno, pero quiero referirme a un elemento importantísimo que hemos identificado. Los territorios con proyectos son mucho más que los territorios sin proyectos. Independientemente de que tengan más o menos recursos naturales, independientemente de que tengan construcciones institucionales más fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Eso está en nuestras manos. Que el territorio tenga un plan de futuro, que el territorio tenga unas metas medibles. Esto es de enorme importancia.
Es decir, parece, mire usted que llueve mucho, llueve poco, contra eso no puedo hacer nada, pero sí puedo hacer por tener un proyecto consensuado, un proyecto razonable y cabal que nos permita construir el futuro. Siguiente, por favor. No nos debemos de olvidar de que las componentes del capital territorial son muchas. Los mercados, las relaciones externas, las actividades de la empresa, las gobernanzas y los recursos financieros, el know-how y las habilidades de la población, la cultura, la identidad, los recursos humanos, los recursos naturales y materiales. Y un elemento de enorme importancia, por lo que nosotros lo hemos vivido y lo vivimos así, es la imagen y la percepción que tienen desde nuestros territorios el resto de territorios. Es como la imagen de marca. Es de enorme importancia. Hemos visto que a pesar de ser un intangible, porque es un intangible, podemos aparecer como muy buenos, la imagen que hay externa nos ha permitido mecanismos de retroalimentación que nos ha hecho entrar en un círculo virtuoso a algunos territorios. La siguiente, por favor. Y esto es simplemente algo que ustedes esta mañana lo han dicho por activa y por pasiva, que se lo creen y que lo viven, pero es muy importante materializarlo. Este triángulo representa 3 lados, uno de equidad, uno de crecimiento económico y otro de sostenibilidad ambiental. Y estamos buscando la solución alrededor de este punto. Este equilibrio. Esta zona del borde, ahí estamos nomás. Fuera de aquí estamos en enfermedades del sistema y esta es nuestra zona objetivo. Esa zona que es un equilibrio y, en definitiva, lo que estamos trabajando ahora en lo que llamamos funciones de transferencia, los trade-offs, donde es legítimo y lícito, en periodos determinados del desarrollo, intercambiar unidades de sostenibilidad por unidades económicas. Es legítimo, pero tiene que estar pautado, tiene que estar concreto en el tiempo y tiene que ser equitativo en su reparto. Y esto es de enorme importancia. Pero el reto que tenemos es encontrar estas zonas de aquí y no estar navegando en el límite, comprometiendo el futuro. Y también hemos llegado a que no puede haber territorios que tengan una especialización única en servicios ambientales o en servicios económicos, porque nos genera cantidad de problemas de difícil solución. Hemos llegado a la conclusión de que todos los territorios tienen que tener umbrales suficientes, económicos, umbrales suficientes en servicios ambientales, umbrales suficientes. No podemos dejar una zona sin servicios culturales, ni mucho menos porque aparentemente no sea una cuestión de urgencia. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es un grupo de desarrollo local? Grupos de desarrollo rural. Pues es una estructura de puesta en marcha con estatutos jurídicos variados. Hemos dicho, ponemos reglamentos, tiene que ser una sociedad anónima, una sociedad limitada, una fundación, tiene que ser una organización no gubernamental, tiene que ser algo gubernamental. Dijimos, no, mire usted, vamos a adecuarnos a las características de cada territorio y que tengan la forma societaria y jurídica que corresponda. Pero sí tienen que tener algunos de los atributos. El primero de ellos es que está constituido para representar los intereses de los agentes y de las poblaciones concernidas. Tiene una componente local importante. No, usted está aquí por y para impulsar el desarrollo de estas zonas y de estas personas que son los actores implicados directamente. Segundo, están los grupos de desarrollo rural, están para establecer una estrategia común y el programa de desarrollo. Y tercero, tienen que disponer de un sistema de toma de decisiones. Tienen que estar empoderados. Su trabajo y su utilidad tiene que servir para algo, para tomar decisiones y para equivocarse y para acertar. Tienen derecho a acertar y a equivocarse con naturalidad. Y esto es importante, porque cuando hay un proceso de innovación, si no se permiten los errores, no hay innovación más. Hay que tener derecho a equivocarse y acertar. La siguiente, por favor. ¿Qué condiciones? Me permiten ustedes, no sé si es oportuno que entre en este tipo de detalles, lo he incorporado. ¿Qué condiciones hemos puesto para ser grupo de desarrollo rural? Ya hemos visto ese leitmotiv, ese hilo conductor, que es lo que tienen que ser. Pues lo primero, sea la forma que sea, tienen que ser sin ánimo de lucro. Y un elemento de enorme importancia que nos ha costado muchísimo trabajo y donde no se ha conseguido totalmente en todas las zonas. Se decidió desde el primer momento que como meta la participación privada tenía que ser mayoritaria, mayor del 51%.
porque el riesgo de colonización pública era evidente. Y entonces, a pesar de que el territorio no estuviera suficientemente empoderado, no tuviera técnicos, no tuviera plata, no tuviera una serie de cuestiones, sí es muy importante, no estuviera acostumbrado a procesos de planificación estratégica, se decidió que el 51% del accionariado, del partenariado de los socios tenía que ser privado. Tener entre sus fines estatutarios el desarrollo local y rural en su ámbito territorial. Tener una experiencia mínima de 3 años, dirán ustedes. Bueno, dijimos, mire usted, que le vamos a dar un empoderamiento, le vamos a dar plata pública, le vamos a hacer normas específicas para que se muevan con garantía, vamos a intentar un ecosistema de acompañamiento para que los grupos sean muy importantes. Y esto no se le puede, uno no le deja su plata a cualquiera para que se la administre, y mucho más cuando es plata pública. Dijimos, señores que tengan unas ciertas habilidades y competencias. Dijimos, bueno, hay algunos que no están. Bueno, pues haga usted las alianzas que quiera, con universidades, con organizaciones no gubernamentales, con corporaciones, contrate usted si quiere una asesoría de lo que sea, pero usted me garantiza a mí que yo voy a tener una interlocución que esté documentada técnicamente. Puertas abiertas, otro elemento de enorme importancia, y ahí tuvimos un conflicto grande, de mucho diálogo. Grupos que eran muy eficientes y que no querían irrupciones o ruido de fondo. No, puertas abiertas, si no, usted no es grupo de desarrollo. Aquí entra todo el que tiene algo que decir y algo que trabajar. No ponderación de la representación. Proponer un ámbito de actuación determinado y un elemento muy importante, establecer, se ha considerado con los años muy importante, establecer un sistema riguroso y veraz y leal de contratación de las personas. Para evitar, nosotros le llamamos enchufismo, no sé lo que se dice aquí, pequeñas corruptelas, clientelismo. ¿Cuáles son los supuestos básicos? Los supuestos básicos, 15 minutos, muchas gracias. ¿Ya he hablado media hora? No he hablado media hora. ¿Verdad que no? No he hablado media hora, he empezado a la 1:30, ¿eh? Ahí me está jugando chueco ahí. No. Eso sí. Supuestos básicos que hay que cumplir en este sentido, es decir, qué es lo que tienen que hacer y cuáles son el sustento. Coherencia programática, diagnóstico riguroso y una prognosis sensata, subsidiariedad, es decir, tienen que comprometerse a las decisiones, acercarlas lo más posible a los ciudadanos. Si se puede tomar, si tiene que ser a nivel individual, si es a nivel de subgrupo. El concepto de subsidiariedad es otro elemento importante, participación social, creación territorial, aprendizaje social, identidad y coherencia geográfica histórica. En definitiva, para nosotros esto es un grupo de desarrollo rural. Una unidad, que es lo que está en azul, y una serie de elementos que van cambiando en el tiempo como una cohorte de apoyo que ha estado en recursos para la gente que quería emprender, aunar recursos humanos y materiales, trabajo en redes. A veces la geometría era así y a veces era así de grande, la valoración de las externalidades, el plan de comunicación, que nos vean como un elemento, integrar política y simplificación, mejora y articulación social, perspectiva de género y juventud, y planes estratégicos y sobre todo visión prospectiva. Visión prospectiva no es la bola de cristal para acertar el futuro, sino para construir el futuro de una forma distinta. Esto es un grupo de desarrollo rural para nosotros. ¿Qué cosas hacen los grupos? No voy a entrar en el detalle porque estaríamos, pero han hecho distintas técnicas participativas, este es el árbol de problemas. Si los leo y poco a poco lo digo, usted dirá, pero si es lo mismo que me encuentro en mi territorio. Baja diversificación, pérdida de competitividad, baja identidad con el parque natural, problemas de migraciones de jóvenes capacitados, escasa industria transformadora. No voy a entrar en el detalle porque huelga, quiero avanzar un poquito más. ¿Qué más cosas han hecho? Bueno, fijaros, esto lo he sacado del plan de actuación estratégica de un grupo concreto, de ese de 7 municipios con 7.000 kilómetros cuadrados. Esto es lo que dicen ellos que quieren para su territorio en un periodo plurianual. Incrementar la competencia, se llama Valle del Guadalhorce, para mejorar la competitividad territorial. Eso es su línea maestra. Fomentando la participación socioeconómica de las mujeres en el desarrollo de la comarca, potenciar a los jóvenes para que sean protagonistas del desarrollo, promover un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, potenciar el conocimiento del patrimonio y la puesta en valor del mismo,
ofrecer una formación especializada, acercamiento de la población a las nuevas tecnologías. ¿Suscribirían ustedes? Podría ser cualquiera de sus grupos, cualquiera. Informar y formar a la población sobre el desarrollo de su comarca, reforzar la identidad cultural de forma atractiva y cercana a los ciudadanos, aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, fomentar la comarca como destino turístico, diversificar la economía, aumentar la oferta de servicios a la población. Cosas totalmente asumibles, a todos los niveles. Un aspecto que me quiero detener un poco, simplemente porque esto ha sido posible, porque también esa conexión de abajo arriba y de arriba abajo, esos planes de desarrollo y de abajo, miren ustedes, esto desde mi punto de vista es lo que más nos ha ayudado para que empoderar los territorios rurales. Este es un mapa donde está la accesibilidad a los servicios sanitarios. Hubo un compromiso de que si había una urgencia sanitaria de primer nivel, una persona con un problema de primer nivel podría llegar a un hospital de primera línea en menos de 90 minutos. Esto ha sido clave para que la gente entienda las posibilidades que tiene y para que empiece a valorar el empoderamiento del mundo rural. Es decir, está muy bien cosas de abajo arriba, pero es que a veces hace falta cosas de arriba abajo también, y es por eso que hemos llegado. Y esto no es trivial, eso exige hospitales, eso exige ambulancias, eso exige personal sanitario de primer nivel. Nos ha exigido muchísimo trabajo de teleasistencia a poblaciones separadas, toda una serie de cuestiones de enorme importancia. Fíjense ustedes también otro mapa del trabajo en red, que para nosotros todos esos puntitos rojos y verdes que ven ustedes en la proyección son asociaciones para la promoción del género y de la juventud. Simplemente con una orden del gobierno regional, donde dijeron, señores, ¿quién quiere aplicar para incorporar la perspectiva de género en todo lo que hagamos? Todos esos espontáneos salieron, trabajando durante años. Es la política más efectiva, cost-efficient que hemos hecho de todo. Fijaros, ese es todo el territorio nuestro. Fijaros la trama de gente pensando, elucubrando sobre cómo incorporar perspectiva de género y juventud en todo lo que se hacía. Una riqueza increíble. Bueno, no tengo mucho tiempo, voy a ir rápido a las lecciones. De todas formas, como ha dicho el moderador, la presentación la tienen ustedes. Tengo otra presentación más ampliada también, porque esto fue ya una poda del ente, y voy a rescatar nada más algunas de ellas, sin entrar en detalle. Pero lo primero, si ustedes me dijeran, dígame la componente principal, la demostración de que dejar de espacio para el compromiso y la acción es una base importante para la construcción. Me dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Digo, si usted quiere que haga alguien algo, deje el espacio. Es así de sencillo. No le ocupe el espacio. Déjele usted para que crezca, para que tenga su creatividad. Esto es importante. Otro elemento importante es la adquisición de capacidades permanentes. Nosotros tuvimos que hacer un programa de adquisición de capacidades previo a la puesta en marcha de todos los grupos. Y hubo algunos que estuvieron durante 4 años en adquisición de capacidades. ¿Por qué? Porque le estábamos dando una responsabilidad enorme. Una responsabilidad enorme. Y esto es muy importante. Cuanto más responsabilidad, más empoderamiento. La cultura, la gente dice, no, es que aquí en Colombia tenemos un conflicto, es que nadie obvia, es un tema de una importancia, de una magnitud y no se puede trivializar, pero particularmente los españoles somos muy broncos, nos gusta la pelea muchísimo. Tenemos que ganar siempre 10-0, siempre. No podemos, eso de medias tintas no nos gusta demasiado. Y nosotros en estos grupos, pues había un alcalde comunista, otro conservador, otro independiente, había un gran empresario, había alguien que era el responsable del equipo de fútbol y no sé cuánto, otros, visiones absolutamente enconadas, encontradas en este sentido. El trabajo que nos ha costado llegar a la cultura de cooperación y complicidad pública-privada ha sido ímprobo y todavía no lo conseguimos en toda su dimensión. Otro aspecto que sí me gustaría compartir con vosotros, a mí me ha ayudado mucho intelectual y prácticamente todos los avances empíricos sobre las teorías del bienestar local para mí han sido claves. Si yo tuviera que rescatar un insumo académico importante, las teorías del bienestar local han sido claves y se puede generar bienestar a nivel local. Es así de sencillo.
¿Cuánto y cómo? Uno puede vivir mejor, más armonía con uno mismo, con sus congéneres, con el espacio, con el medio ambiente. Sí. ¿Es conveniente que lo haga más gente? Por supuesto. ¿Tenemos que esperar a actuar? No. Tenemos que empezar y de alguna forma arrastrar ese bienestar local. Se puede crear bienestar a nivel local. Un aspecto que hemos tenido en cuanto a debilidades es que la participación en los grupos de algunos actores han sido más artificiales que reales. Pongo un ejemplo, ahora que no me oyen, no va a salir de Colombia esto, las entidades financieras. Nosotros desde el primer momento decimos, o están las entidades financieras en los grupos, o aquí no hacemos nada, porque hace falta plata, hace falta crédito y hace falta su know-how organizacional y financiero. Y muchas de ellos participaron porque no podían decir que no. No podían decir que no. Y esto nos ha costado bastante trabajo revertirlo. Nos ha costado también mucho acertar con el sistema de monitorización y seguimiento. Nos ha costado mucho, lo hemos enrevesado demasiado y en realidad deberíamos de simplificarlo mucho más, orientado al objeto. Otro elemento importantísimo ha sido de deterioro, los intentos de control político partidista de los grupos. Ahí hemos tenido conflictos realmente importantes que ha exigido mucho trabajo. Más cosas, la dificultad de gestionar territorios con muy baja densidad. Fíjense ustedes que a lo mejor tenemos territorios que están por debajo de 15 habitantes por kilómetro cuadrado y eso genera unas dificultades adicionales increíbles de servicio. Otra restricción importante ha sido la escasa selectividad y focalización de las actuaciones públicas, en mi opinión, poco relacionadas con compromisos auténticos, más bien café para todo el mundo, y esto no ha sido muy bueno para el avance. Cuando ha habido una política pública no se ha dirigido a los niveles de compromiso. La dificultad de incorporar lógicas administrativas en los grupos, ¿por qué? Porque le estamos dando plata pública. Y bueno, pues nada, venga usted, compramos un auto, ¿no? Mire usted que la plata pública, que tiene que haber un interventor, que tiene usted, y esas lógicas administrativas, que hay un rechazo previo de la gente, eso no es posible. Y otro elemento que sí me gustaría compartirlo es que al principio no iba todo magníficamente, había una expectativa, oye, qué bien esto del empoderamiento de los territorios, para arriba, que de cosas, que hay creatividad, que cómodo. Y entonces se pensó en un momento que todo era muy fácil. Y no es muy fácil, es muy difícil. Y se crearon muchas expectativas porque esto como las plantas pioneras, primero crecen mucho pero luego mueren pronto. Entonces hay que acompasar los recursos, hay que acompasar la racionalidad, es decir, es un tema realmente complejo. Conceptos, no los voy a repasar para ir avanzando un poco hasta el final, pero ahora justo estamos diseñando el nuevo marco comunitario de apoyo que llamamos nosotros 2014-2020, ¿dónde nos apoyamos? En el marco anterior nos habíamos apoyado en el documento del nuevo futuro del mundo rural. Y estos son conceptos de política de desarrollo rural que son muy importantes en este momento, que hemos identificado a lo largo de los años, después de todos esos aprendizajes, como clave. Yo rescataría uno de ellos, el último que está puesto en la diapositiva, que es la gobernanza multinivel. Tenemos que diseñar lo que sea, pero tenemos que hacer gobernables los sistemas y además hacerlo multinivel. No solo es gobernar a nivel local o gobernar a nivel regional, yo rescataría, pero hay elementos importantes como competencia y compromisos locales, pasar de políticas de demanda a políticas de compromiso, toda una serie de elementos que no tenemos tiempo de entrar en este momento, pero son los que tenemos en la cabeza ahora para el diseño del nuevo periodo de programación. Bueno, pues este es el nuevo periodo de programación. Esto es nuestro documento Europa 2020. Esto es para toda la Unión Europea. La Unión Europea ha dicho, señores, los próximos 7 años vamos a trabajar alrededor de esto. Crecimiento inteligente, desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. Segundo, crecimiento sostenible, promover una economía capaz de hacer uso eficiente de los recursos, más verde y más competitiva. Y tercero, es la primera vez que en los documentos de comisión. Miren ustedes que ahora mismo en la Unión Europea, en términos de la Unión Europea, hay 80 millones de pobres. 80. Es la primera vez que ocurre esto. Y es por eso que se ha incorporado ese dictamen en la Europa 2020. Crecimiento inclusivo. Construir una economía con elevado nivel de empleo y alta cohesión social y territorial. Bueno, pues alrededor de todo esto
se diseñan varias políticas, fondos, que van a obligar a los Estados miembros a alinear sus políticas a las regiones y, por supuesto, a los grupos. Los objetivos. Dentro de todas las políticas me voy a referir al de desarrollo rural. Hay un reglamento que es el FEADER, hay un fondo que está, el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural, que dice: mis objetivos son la competitividad de la agricultura, la gestión sostenible de los recursos y el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales, en consonancia con los objetivos generales que hemos estado viendo en este momento. Y esto está, que no los voy a repasar, pero en definitiva yo les resumo: cabe todo para equilibrar los territorios, para mejorar, para colocar el conocimiento en la médula de la acción de los territorios rurales de la Unión Europea. Todo esto, y aprovecho para decir que espiar a la Unión Europea es facilísimo, porque es un mandato de que todos los documentos de la Unión Europea tienen que ser públicos. Esto es lo mejor que hemos hecho. Cualquier documento, por estratégico que sea, ustedes ponen ponen desarrollo territorial y salen decenas, centenares, todos los días, noticias, los acuerdos de los consejos de ministros, de los presidentes. Todo es una obligación de la Unión Europea, que todos los documentos son públicos. Es decir, todo esto lo pueden ustedes ver, los documentos de los expertos. Se ha reunido ayer un comité de expertos, tiene que hacer un acta y tenemos que ponerla. Es decir, es un elemento realmente importante en este sentido. ¿Me quedan 5 minutos o no tanto? ¿Sí? Bueno, me gustaría tener más, pero bueno, lo siento, he abusado. Esto es donde yo estoy intentando sintetizar todo lo que hemos venido comentando ahora. En estos círculos, ahí como si fuera una cebolla, he ido poniendo porque quiero resaltar esa conexión institucional de los distintos estratos de las políticas. Aquí tenemos el círculo de afuera, que es la Estrategia 2020. Después viene una que es el Reglamento Europeo de Desarrollo Rural, que está inmerso en la ley. Después viene un círculo que corresponde al Estado miembro, en este caso España, Ley de Desarrollo Sostenible. Luego, los planes de desarrollo regional. Luego, las estrategias de GDR. Luego, las estrategias municipales. Todas están incardinadas. Y entonces nosotros ahora lo que estamos diseñando es algunas pequeñas políticas propias para darle valor añadido, y sobre todo estamos intentando impregnar una corriente de enorme importancia, que es impregnar todas estas capas, de dirigirlas hacia compromisos. ¿Qué significa esto de los compromisos? Significa que tenemos que hacer una comida para todos y que todos estamos obligados a hacer algo, echar algo de comida a la olla para que haya una buena cocina. No está bien ya diseñar estrategias, hacer programas, poner plata o no. No, ¿usted qué pone en la olla? ¿Y usted qué pone? ¿Y usted qué pone? Y ahora ya veremos a ver cuánto fuego le ponemos y qué aditamentos le ponemos. Esto es lo que he intentado, de alguna forma, con este es un territorio, con su sistema de conexión ahí indefinido. ¿Qué es lo que estamos haciendo de una forma sistemática? Lo primero, estamos identificando lo que llamamos una carta de habilidades. Estos son interlocutores, agricultores, familiares, terratenientes, municipios, organizaciones de música. ¿Usted qué sabe hacer? Yo toco muy bien el violín, muy bien. ¿Usted qué? Que es un alcalde magnífico y que se lleva bien con todos sus vecinos. Esa es su habilidad. Usted que es un gran empresario de industria agroalimentaria, que es capaz de transformar. Usted es un magnífico explorador del mercado externo. ¿Qué hace usted en el territorio? Inmediatamente hacemos una carta de compromiso. De todo lo que usted sabe hacer grupalmente, ¿a qué se compromete? ¿A qué se compromete usted? De todo lo que sabe hacer. Porque hay cosas que me las quiero dejar para mí. ¿A qué se compromete? Y en definitiva lo que estamos haciendo es diseñar lo que llamamos nosotros un ecosistema, un sistema de acompañamiento. Tanto los privados como los públicos. ¿Cómo acompañamos la innovación y el emprendimiento? Hemos cambiado de estrategia. No tanto intervención sobre cómo, que es lo mismo que están haciendo ustedes. No estamos hablando de nada. Es decir, todo eso, esas estrellas grandes que hay ahí, lo que generan es valor añadido, con ese acompañamiento y con ese compromiso. Un ejemplo nada más.
de compromiso. Y dirán, bueno, y esto de los compromisos, esto es muy grande, que está todo el mundo de acuerdo, nosotros estamos haciéndolo por partes. Este es un ejemplo, el último que hemos estado trabajando. Teníamos un problema de suministro de alimentos a los colegios, a los escolares, a los niños pequeños, en el cual queríamos que se introdujeran una cultura de alimentos sanos, una comida saludable, que ojalá comieran alimentos orgánicos. ¿Y esto cómo se hace? Porque esto uno empieza en el mercado y puede haber un empresario que sea muy exitoso, lo hace. ¿Qué es lo que hemos hecho? En esa olla común, ¿usted qué pone para que los escolares puedan comer bien, sano y orgánicamente? ¿Usted qué pone en esa olla común para que pueda hacer? No, yo tengo un producto exclusivo y los quiero vender caro. Mire usted, no me sirve para la olla común. ¿Qué es lo que hemos hecho? Fabricantes de envases, universidades, gestión e intermediación, empresas de catering, asociaciones de madres y padres, colegios, educadores, agricultores ecológicos, administraciones públicas. Hemos conseguido juntar a 3 departamentos ministeriales: salud, agricultura y educación en una olla común. ¿Saben ustedes lo que significa eso para nosotros? Cada uno con sus competencias, casi imposible. Pues lo hemos conseguido. Y esto significa que estamos ahora alimentando todos los colegios de primaria de nuestro territorio con dietas sanas, con un elemento, y nos está generando un know-how, con una oportunidad de negocio impresionante en otros niveles. No voy a hablar del siguiente ejemplo, pero, y esto lo voy a pasar porque si no ya rápidamente voy a hablar de algunas reflexiones con respecto a las políticas de desarrollo rural. Lo primero es que se impone la búsqueda de lo que llamo el diferencial del equilibrio. Cuando hago una alianza, tiene que haber más cosas para repartir para todos. Si es un estilo tarta donde quítate tú que me ponga yo, progresamos muy mal. Entonces buscamos alianzas donde esté generando valor añadido. Búsqueda, eso le llamamos diferencial del equilibrio. Cuando llegamos a un equilibrio, a una coordinación, a un consenso, inmediatamente emergen nuevos valores para repartir para todo el mundo. Esto es muy importante para nosotros. Otro aspecto que no nos debe despistar es que la utilidad de las intervenciones normalmente exige como mínimo un horizonte a medio plazo. Es importante la dimensión económica y financiera, la complementariedad de distintos procedimientos, una voluntad política decidida a todos los niveles, no puede haber ambigüedades. Lo que hace más daño son los cambios de trayectorias, eso es lo que hace más daño, las incertidumbres, y un umbral de capital social. Ustedes lo tienen, más que sobrado. Ya quisiéramos nosotros tener el capital social que hay en Colombia con respecto al nivel de compromiso. Pero para que haya progreso en los territorios tiene que haber un umbral de capital social. Es necesario implementar procesos de aprendizaje social compartido entre gobierno y sociedad. Y esto es importante, y no es usted lo hace muy mal, no quiero saber nada del gobierno, usted no sé cuánto, usted... No, mire usted, vamos a llevarnos bien y vamos a ver qué es lo que podemos hacer juntos de una forma. Y eso es un aprendizaje. Nosotros lo que estamos haciendo es uniendo a las entidades financieras, con los pobladores, con las administraciones públicas en este sentido. La creación de asociaciones de partenariado privadas públicas está generando un proceso de aprendizaje increíble. El estar juntos los privados y los públicos en estos grupos, y además con derivas que son de extrema riqueza y de creatividad. Es esencial, desde mi punto de vista, introducir no solo criterios de eficiencia, eficacia e impacto, sino también criterios éticos. Si no hay criterios éticos y sociales relacionados con las expectativas actuales y futuras, muy mal nos va. Entramos, y hemos entrado muchas veces, en caminos sin salida. Estamos obsesionados con una orientación a la eficiencia. Si no hay criterios éticos, inmediatamente se resquebraja. Cualquier marco de cambio produce. Fijaros, y probablemente ustedes dirán, bueno, como tienen ustedes más plata, ahora España no tiene tanta plata, estamos un poquito quebrados, pero vamos a salir ya. A pesar de eso, el país está equilibrado, ¿no? Está ordenado más o menos. Pero ustedes no se lo creerán, o sí se lo creen porque lo están practicando. Lo más importante de nuestra experiencia de estos 20 últimos años con los grupos de acción local ha sido cuando se han incorporado los procedimientos de acción. Más que la plata, mucho más. Estamos hablando de 1 a 100. Por supuesto que hace falta umbrales de plata. Pero los procedimientos de gestión, el know-how de gestión territorial, el know-how de convivencia, es un capital inconmensurable con respecto al capital dinerario.
muchísimo más en este sentido. Uno de los aspectos que más, porque nos ha costado, yo me acuerdo que estuve trabajando un tiempo en el BID, me invitaron para documentar todos los planes de desarrollo rural de la Unión Europea y su posibilidad, y tenía unas peleas atroces con los directivos de operaciones, porque ellos querían nada más invertir millones de dólares en una autovía. No, es que usted tiene unos costes de transacción. Mire usted, es que no tengo coste de transacción. Es que el llamado coste de transacción que me dicen ustedes es que estoy invirtiendo en capital social. Ahora mismo en mi territorio, en Andalucía, con 52 grupos, tenemos un capital social increíble, que era el principal déficit que teníamos. Demostrar que es posible invertir en capital social y que tiene un retorno razonable, esto es lo más importante que hemos hecho. Lo más importante. Ya estoy acabando. La agricultura, la silvicultura, la industria agroalimentaria y silvícola y el desarrollo en su conjunto lo hemos encontrado como los principales aliados, por supuesto que hay otros, pero los principales aliados para construir territorios eficientes y competitivos y equitativos. Y lo único que ya quería, el tema de construir territorios complejos, sistémicos, adaptativos, eficientes, todos los adjetivos que ustedes quieran, que es una meta realmente importante, pero muy compleja. Yo no quiero a ustedes desanimarlos, lo último que quisiera es desanimarlos, pero es compleja. No la minimicen, no la minimicen. Y por lo menos yo creo que aspirar a un cambio de tendencia es la meta más importante que podemos tener. Vamos a cambiar la tendencia. No lo voy a arreglar todo, pero voy a cambiar la tendencia. Pues nada, muchas gracias.